Cumbre de las Américas. Son encuentros periódicos que reúnen a los jefes de Estado y de gobierno democráticamente electos de las Américas para debatir y tomar decisiones sobre temas importantes para la región. En esta cumbre se analizan y se hacen debates sobre los problemas con desafíos que enfrenta el continente americano. Se busca afianzar la integración hemisférica y la responsabilidad nacional y colectiva. Uno de sus fines es mejorar el bienestar económico y la seguridad de los países participantes. La primera cumbre se llevó a cabo en Miami, Florida, en el 94 y donde fueron aprobados 59 mandatos de 23 temas. Estas decisiones son tomadas por consenso en el seno del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres. Uno de los movimientos altermundistas es conocido como el levantamiento zapatista. Es el nombre con el que se le conoce a una rebelión de 12 días encabezada por el grupo armado del Ejército Zapatista de la Liberación Nacional. El 1 de enero de 1994 en el estado mexicano de Chiapas, que alcanzó difusión internacional debido a sus demandas de justicia y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de México y de los pueblos. De los pueblos. Este movimiento congrega organizaciones y articulaciones sociales de diversos territorios y sectores del mundo. Pretenden compartir experiencias e impulsar soluciones alternativas al sistema, fortaleciendo la organización global y la acción local para frenar la catástrofe socioambiental. Su objetivo general es movilizar y construir una fuerza social global alternativa al modelo de producción y consumo neoliberal, que supere la crisis social y ecológica que pone en riesgo inminente el futuro de la vida en el planeta. Intensifican sus esfuerzos para que los derechos humanos ocupen un lugar primordial en el activismo climático, exigiendo que todas las políticas, medidas y acciones climáticas de los gobiernos respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos. Incrementan la presión sobre los países y empresas con mayor responsabilidad en el cambio climático y con más recursos. Sus esfuerzos los encaminan en buscar mejoras continuas y reales que fortalezcan el impacto climático, los derechos y la supervivencia humana. En los últimos años, los conflictos en torno a la minería han sido generalizados en Guatemala. En todo el país, comunidades indígenas y no indígenas han protestado contra el emplazamiento de minas en sus tierras y cerca de sus casas. El temor a que las actividades mineras contaminen su entorno o afecten negativamente a sus medios de vida y al disfrute de sus derechos humanos han provocado el estallido de conflictos y protestas. El resultado, años de amenazas y violencia, con personas heridas y muertas, y una situación de división y resentimiento dentro de las comunidades. Los dirigentes comunitarios que protestan contra las actividades mineras se convierten a menudo en blanco de amenazas, intimidación o ataques. En la mayoría de los casos, los responsables de esos actos no han rendido aún cuentas. La minería industrial de metales en Guatemala se lleva a cabo principalmente en zonas rurales. A consecuencia de ello, tiene un impacto desproporcionado sobre los pueblos indígenas, que tienden a vivir en zonas rurales y sobre sus tierras. Históricamente, los pueblos indígenas han sufrido discriminación, y hoy en día su proporción sigue siendo excesiva en los sectores de población que viven en la pobreza extrema y que ven limitado su acceso a la educación y a la salud, entre otros derechos. Muchas veces, los pueblos indígenas han sufrido las consecuencias de mecanismos inadecuados de resolución de conflictos en torno a la tenencia de la tierra, conflictos que con frecuencia se derivan, entre otros factores, de la extrema desigualdad en cuanto a la distribución de la tierra, existente en Guatemala. Los pueblos indígenas también han sufrido los peores excesos del conflicto armado interno que concluyó en 1996 y que se cobró la vida de más de 200.000 personas. El marco jurídico existente que regula el proceso de solicitud de licencias de minería no garantiza la oportunidad de una consulta significativa con la población afectada. Además, las normas internacionales de derechos humanos establecen en esos proyectos solo deben llevarse a cabo con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.
Los Uwa se encuentran ubicados en la Sierra Nevada del Cucuy, Piedemonte en la cordillera de los Andes y otros alrededores en el departamento de Arauca. Los Uwa se han movilizado para hacer preservar su territorio al oriente colombiano de una explotación petrolera por parte de la empresa extranjera Oxy. Ellos consideran que esta explotación es una amenaza para el medio ambiente y la sociedad. Para ellos es muy importante la recuperación de los territorios y la preservación de los recursos naturales para generaciones futuras. Desde 1995, los Uwa se han opuesto sistemáticamente a las explotaciones petroleras en su territorio. Para ellos, el petróleo y el gas que se ha descubierto en esta zona de Colombia son parte de la sangre de su tierra, que para ellos es demasiado sagrado. Movilización indígena, los Embera Catío. Los Catío de Córdoba han hecho un gran proceso de movilización indígena en contra de los proyectos URRAP, una de las hidroeléctricas más ineficientes del país, y actualmente siguen resistiendo en su territorio las consecuencias de estos proyectos en su cultura. Ha alterado por completo la regulación hidrológica natural de la cuenca del río Sinú, siendo funcional a la tendencia histórica de acaparamiento de tierras en Córdoba que involucra procesos sistemáticos de transformación y de secamiento de humedales. Al estar ubicado sobre áreas de gran valor cultural y ecológico, ha impactado la vida y entorno de las comunidades embera, resistentes en el nudo de Paramicho, punto en el que además ha habido especial intensidad del conflicto armado con la ocurrencia de masacres y la expansión de cultivos ilícitos que, sumados a URRA, explican la pérdida de coberturas naturales y el avance del cultivo de tardío rendimiento. Las mingas históricamente tienen un gran potencial y es de gran valor por sus aportes a la construcción de desarrollo comunitario y ser fuente de unidad, comunidad y de solución a los problemas sociales, ambientales, políticos y socioculturales que se presentan en los diferentes territorios. Es así como la minga se convierte en una herramienta de promoción de progreso.